Muy buenos días, martes 14 de mayo. Y el 14 de mayo de 1989 se inició una era en la Argentina democrática. Seguramente quedará en la historia con un término que hoy resuene. Fue la hegemonía de un populismo neoliberal, el primer populismo neoliberal que tuvo la Argentina. Ese día, Carlos Menem venció al radical Eduardo Angelos por casi 10 puntos de diferencia, 47% del total de votos a 37% del radical. Era el inicio del primer gobierno de Menem, que será homenajeado hoy en la Casa Rosada con la inauguración de un busto que lo recuerda. Por eso recibimos la apertura del programa con este spot que vuelva Carlos, utilizado en la campaña de Lojano en el año 2003, y titulamos la apertura de hoy Día 156 de Carlos Milei a Javier Menem, con un poquito de humor. Hegel escribió sobre el espíritu de la historia, como una suerte de razón en la historia que se movía en algún sentido particular. Es conocida la frase de Marx del 18 Brumario, en el que dijo: la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, en realidad también parafraseando al propio Hegel, y hay frases que dice: la historia no se repite pero rima. Luego, viniendo más a nuestras tierras, tenemos historiadores como Marcelo Diamant, que habla del péndulo argentino entre modelos económicos productivos e intervencionistas y modelos basados en el libre mercado. Una suerte de alternancia que se explica por los fracasos de ambos modelos. Todas estas teorías dan cuenta de cierto orden que tienen los acontecimientos, o sea que no hay caos, que las cosas pasan por algo, cierta mecánica en la historia que uno sospecha cada vez que vengan a repetirse escenarios similares, y uno se pregunta si realmente es un regreso de aquello que se fue, el famoso eterno retorno también de Nietzsche, aquello de así habla Zaratustra, lo que ha sido será, nada nuevo bajo el sol. Hoy vamos a analizar las similitudes y las diferencias de las presidencias de figuras políticas como Carlos Menem y Javier Milei, asumiendo que Javier Milei lo admira y desea de alguna manera tener un resultado similar al de Carlos Menem, que para mucha gente no fue un buen resultado. El gobernador riojano en aquel momento había ganado con un discurso disruptivo y hasta con elementos de izquierda como el salariazo y la revolución productiva. Tan es así que contó, por ejemplo, con el apoyo de partidos marxistas, como el Partido Comunista Revolucionario de extracción ideológica maoísta. Vamos de vuelta. Contó Carlos Menem en su inicio con el apoyo de partidos marxistas, como el Partido Comunista Revolucionario de extracción ideológica maoísta. Vamos a ver un spot de la época que muestra esto mejor. Esto es 1989, el spot de Carlos Menem que proponía revolución productiva. Para que los argentinos dejemos de ser víctimas de la especulación. Revolución productiva. Pan en todas las mesas. Para cambiar la historia, Menem presidente. La historia sirve para darnos cuenta cuán poco originales somos, y finalmente se repite con cierto grado de distancia para que no se acuerden los más viejos, se olviden, y los más jóvenes no lo hayan vivido. Sin embargo, al poco tiempo de este spot de campaña, y decíamos el apoyo del partido con orientación ideológica maoísta, el Partido Comunista Revolucionario, al poco tiempo el programa de Menem fue radicalmente distinto. Neoliberalismo, privatizaciones, indulto a los militares, apertura a las recetas del Fondo Monetario Internacional, y sin embargo tal vez la política de mayor impacto fue la convertibilidad. El país venía del drama social enorme con la hiperinflación al final del gobierno de Alfonsín, necesitaba una estabilización, y la paridad peso-dólar construida con divisas provenientes del endeudamiento externo y de las privatizaciones de las principales empresas estatales, sirvió para construir artificialmente un escenario de previsibilidad que, sin embargo, duró 10 años sin devaluaciones. Distintos tipos de cambio, inflación, corridas cambiarias. Alguien compraba un auto, una casa, un electrodoméstico y pagaba por años exactamente la misma cuota. Vamos a compartir un fragmento del anuncio del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, que explica inicialmente el plan de convertibilidad. Esto es el 19 de marzo de 1991. El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido hoy enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación que dispone la convertibilidad del austral y que elimina todas las cláusulas y los métodos de indexación
que se han venido utilizando hasta el presente. El austral, de acuerdo a este proyecto de ley del Poder Ejecutivo, va a ser canjeado por dólares cuando el titular de un austral se lo solicite al Banco Central, a razón de 10.000 australes por dólar. Pero esta ley pretende establecer que es una obligación ineludible del Banco Central mantener permanentemente el respaldo en oro y divisas para el austral. Esto transforma al austral en una moneda que no se va a poder desvalorizar frente a las monedas extranjeras y que por lo tanto va a poder ser una moneda también estable en términos de los precios internos de nuestra economía, sobre todo ahora que nuestra economía va a operar con las reglas de una economía abierta, plenamente interrelacionada a través tanto de exportaciones como de importaciones con el resto del mundo. Esto significa que vamos a vivir en un clima de estabilidad, pero no por darle convertibilidad al austral simplemente, sino porque el gobierno ha puesto en marcha y por lo tanto ya ha comenzado a cosechar los frutos de toda una política de eliminación del déficit fiscal. Aquí la producción me acotaba una nota de color. En un reportaje que le hizo recientemente el diario Mercurio la semana pasada al presidente Javier Milei, el periodista tomó nota de que en el escritorio de Javier Milei había una foto del expresidente Carlos Saúl Menem. Siguiendo con el anuncio del plan de convertibilidad, como contracara de ese modelo, la apertura de las importaciones destruyó la industria nacional con el consiguiente efecto sobre el empleo. Sin embargo, había un conjunto de los sectores que había conservado sus trabajos, estaban dentro del sistema y en conjunto con las clases más acomodadas eran el resultado de los ganadores del modelo. La clase media yéndose a Miami o comprando electrodomésticos de última tecnología era una parte de la postal, y la pobreza extrema, las huelgas docentes y el creciente hambre en el conurbano bonaerense y las provincias se manifestaban particularmente entre los niños y los jubilados, la otra cara de las dos caras de Jano, las caras de la misma moneda. Menem siempre planteaba de que para ganar una elección era necesario tener una suficiente cantidad de votos, no todo el país. Entonces que la cuestión era beneficiar a la suficiente cantidad de gente como para ganar una elección, cosa que sucedió. El 14 de mayo de 1995, es decir, a los 6 años de haber asumido Menem, antes de la reforma de la Constitución, los mandatos duraban 6 años, Menem ganó por segunda vez casi con el 50% de los votos, en contra en aquel momento de José Octavio Bordón del Frepaso, ex gobernador peronista de Mendoza, que tuvo solo el 29%, o sea, le ganó casi por el doble, por 21% más de votos. El radicalismo había quedado relegado a una tercera fuerza, es decir, el radicalismo que había ganado las elecciones de 1983, salió segundo en 1982 y salió tercero en 1995. Y la clave del triunfo de Menem fue la estabilización económica, y algunos analistas hablaban del voto licuadora. Esa misma estabilización económica que era la que le había permitido a Alfonsín con el plan austral del que hablaba Cavallo, que era la moneda vigente en ese momento, le había permitido ganar las elecciones de 1985 y haber bajado la inflación de manera drástica. Es decir, aquel presidente que logra bajar la inflación de manera drástica es premiado por la sociedad, por lo menos así lo fue en 1985, post-plan austral, y en 1991, post-plan de convertibilidad. Es decir, muchos argentinos habían sacado diferentes productos en cuotas, por eso se llamaba el voto licuadora, y temían que un gobierno de distinto color político terminara con la convertibilidad y se convirtieran en impagables las deudas que tenían en cuotas, en ese voto cuota en dólares. El gobierno de Menem transformó completamente la historia argentina, y el impacto que tuvo es monumental. Tendría la necesidad de una extensión mucho mayor de la que tenemos en esta apertura, pero estamos haciendo una síntesis a partir de que hoy van a colocar el busto de Menem. Contábamos ayer, corren el busto de Néstor Kirchner a un costado para darle un lugar más protagónico en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada. Pero lo que sí haremos hoy es aprovechar la doble efeméride para realizar un análisis comparativo del gobierno de Menem y el actual gobierno de Milei. Primero vamos a escuchar
unos audios que diferentes analistas y militantes políticos le enviaron a nuestra producción. Vamos a escuchar primero el audio del economista de IERAL, es decir, de la Fundación Mediterránea, es decir, de donde se originó Domingo Cavallo, que se llama Lucas da Pena. Es sumamente interesante hacer un comparativo entre lo que sería Menem y Milei, y sobre todo a 5 meses de gestión. Primero que todo, hay una coincidencia en lo ideológico, ¿no? Tanto en la gestión del presidente peronista Menem con el presidente libertario Milei. Segundo, Milei ganó diciendo lo que iba a hacer. Esto lo puede diferenciar un poco de Menem, dado que Menem planteaba la revolución productiva, el salariazo, y después terminó tomando una gestión de gobierno que fue mucho más y capitalista de lo que él planteaba en la campaña. Tercero, Menem tenía un partido político constituido que lo respaldaba y muy fuerte, como era el Partido Justicialista en ese momento. Así que eso le daba un aval que el presidente Milei no tiene. Había además, justamente por esta situación, distintas urgencias para mostrar resultados. Milei tiene que mostrar resultados lo antes posible para llegar con posibilidades de éxito a las elecciones del 2025. Después hay un estilo de gestión distinto. Menem era un presidente que buscaba más la negociación política, mientras que Milei se mantiene como una persona que es un outsider de la política y que quiere llevar adelante un plan de gobierno. Y después, por último, a Menem le costó definir un plan de gobierno inicial, o sea, no lo tenía, más allá de que tenía un gran apoyo político institucional, es decir, del arco político. Mientras que la diferencia con Milei es que Milei tiene un plan de gobierno, pero no tiene ese apoyo político institucional que sí tenía Menem. Jorge Asís, el periodista y escritor que además fue embajador de Menem en Europa en aquellas épocas, él escribió hace muy poquito una columna que titulaba al gobierno de Milei como menemismo sin PJ, es decir, sin el apoyo detrás del Partido Justicialista. En aquel momento Menem tenía y el peronismo tenía la gran mayoría de todos los gobernadores, mayoría absoluta en diputados y prácticamente mayoría absoluta en el Senado, situación que obviamente no tiene Javier Milei por proceso de la fragmentación de la política. En aquellos años 90 y 80 había dos partidos, el radicalismo y el peronismo. De hecho, Menem en la reelección compite contra una parte del peronismo, porque el radicalismo, como dijimos, salió tercero. A continuación, ahora vamos a escuchar otro audio, en este caso de un militante histórico bien conocido, que es Julio Bárbaro, comparando el menemismo con el actual Milei. Escuchémoslo a Julio Bárbaro. Desde el punto de vista económico, Menem fue peor que la misma dictadura. Las privatizaciones eran la forma sofisticada del saqueo. Vendimos lo que teníamos. Las industrias se deshicieron, se desarmaron y en su lugar se instalaron bancos que no daban crédito. Desde hace 40 años, y no 100 como dice Milei, esta idea de destruir el Estado para agrandar la nación, que era de la dictadura y que expresó Menem y que ahora expresa Milei, en el fondo es la más mínima carencia de patriotismo. Sin Estado no existen países en el mundo. Lo que pasa es que aquí se lo quiere eliminar para que los grupos concentrados puedan tener ganancias improductivas. En eso fue lo mismo Menem que Milei. Por eso tantos Menem se reiteran en el gobierno de Milei. Bueno, este planteo que hace Julio Bárbaro, en el que se menciona las similitudes de los planes económicos de Menem y Milei, se puede encontrar en muchos momentos nodales de los gobiernos menemistas. Vamos a compartir algunos fragmentos, en los momentos claves de la década menemista, que sorprenden por sus resonancias con el discurso actual del presidente. Nos referimos a los gobiernos peronistas y menemistas, porque hubo dos, Menem 1 de 6 años, Menem 2 de 4 años, al primer mandamiento del decálogo menemista, y nos retrotraemos a 1989. Allí el ministro Roberto Dromi decía: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión,
de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Me parece ridículo, ¿no? De alguna forma chupa medias este ministro Drome, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Y aplaudían todos allí, lo que parece además hasta un furcio. El discurso antiestatista que el presidente continúa con total vigencia. Ahora vamos a escuchar al propio Menem, antiestatista, perdón, que el presidente actual continúa con total vigencia. Ahora vamos a escuchar al propio Menem defender esas ideas en dos ocasiones particulares. Una cadena nacional, esta es del 31 de octubre de 1991, donde Carlos Saúl Menem decreta la desregulación de la economía. Hermanas y hermanos de mi patria, mi deseo no consiste en dirigirme a todos los habitantes de esta bendita tierra para señalar un conjunto de buenas intenciones, de simples promesas o de especulaciones demagógicas o sectarias. Hablo al país para anunciar una serie de decisiones históricas, concretísimas, verdaderamente revolucionarias, un conjunto de decisiones que apuntan a continuar la transformación de raíz de nuestro sistema económico y social, para beneficio de la estabilidad, del crecimiento, de la inversión, del trabajo, de la producción. Es decir, para beneficio principal de los más desposeídos en un marco de justicia y de libertad. A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones. Y ahora vamos a compartir otro fragmento donde Carlos Menem, después de decir lo que van a escuchar, a partir de hoy rompemos la telaraña de un Estado prebendario, algo parecido a la definición de casta que hace Milei. Ahora vamos a otro Carlos Menem diciendo se acabaron las situaciones de privilegios, que también en los privilegios del nuevo neologismo casta. Establecemos reglas de juego claras e iguales para todos. Se acabaron las situaciones de privilegio, las prebendas, los negociados, los favores a precio por bajo cuerda. Asumo este desafío confiando plenamente en la responsabilidad del pueblo argentino, de sus dirigentes, de sus empresarios, de sus políticos, de sus representantes institucionales, de cada uno de los gobiernos provinciales y municipales, que también enfrentan este gran desafío. Y especialmente de cada ciudadano anónimo que tiene en sus manos la formidable herramienta de la libertad para asegurar la justicia social. Aquellos que además de estar escuchándonos por radio pueden vernos por televisión y se veían las imágenes de la televisión pública. Era muy interesante quienes estaban sentados allí y cómo estaba planteado desde el punto de vista visual. Era Casa Rosada, como si fuera la Casa Blanca, con un óvalo, al mismo tiempo los ministros sentados al costado. Llama la atención inmediatamente al lado del propio Carlos Menem, a la derecha a su derecha estaba Domingo Cavallo y a su izquierda estaba un joven José Luis Manzano, hoy empresario y dueño de varias empresas de energías, entre ellas Edenor. Desde el punto de vista económico, se encuentran varias similitudes en sus programas. Ahora, desde el punto de vista de las personalidades de ambos dirigentes, se encuentran muchas diferencias. O sea, Carlos Menem era una persona que trataba que los demás lo quisieran e inmediatamente trataba de empatizar personalmente con cada una de las personas con las que se encontraba. Estas diferencias se pueden observar, no implica que Milei
le tenga un gran aprecio al expresidente Menem. Vamos a escuchar el programa como lo defendían. En este caso, Javier Milei en La Nación Más. Esto es del 6 de diciembre de 2021. Fue el mejor, está cantado, el mejor presidente de la democracia para vos. Ya lo dijo. Menem, sin lugar a dudas. ¿Para vos? Los números de los 90. Carlos Menem. Claro. Pero ¿puedo dar el fundamento? Sí. Hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Pozzoli e Irigoyen, que se llama Passing the Buck. Desarrolla el índice de presión macroeconómica y rankea a todos los gobiernos de la historia. El primer gobierno de Menem es el mejor gobierno de la historia. Javier Milei y Javier Menem, y Carlos Milei y Javier Menem, como decíamos antes, él dice, Menem fue el mejor presidente de la democracia. Vamos ahora a Martín Menem, ni más ni menos el sobrino del expresidente, quien también plantea que el gobierno de Milei es una actualización de las ideas de su tío, el expresidente Menem. Vamos a escuchar a Martín Menem. En 2022, Milei es quien mejor representa las ideas de Menem. Yo creo que Milei es quien mejor representa las ideas de Menem. Si lo pudiera decir así de una manera. ¿Y qué te pasa con esas críticas que a veces hay al menemismo, a muchas políticas que quedaron de los 90, que luego continuó el 2001? ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué podés decir ante eso? Es que se ha hecho una demonización de un proceso que hay que ser objetivos fundamentalmente con el tema. Obviamente que hubo errores en los 90 y eso no lo vamos a negar, pero fundamentalmente en diciembre del 99 la Argentina estaba creciendo de nuevo con estabilidad monetaria. El último semestre del 99 Argentina estaba creciendo. De hecho, en el 97 Argentina crece con deflación. Digamos, fue una etapa, y yo lo llamo el último intervalo lúcido de la Argentina, donde uno podía planificar, prever, pensar en algún tipo de inversión, porque sabés que en el tiempo, con las condiciones dadas, con las reglas claras, vos tenías, digamos, había riesgos que se pueden asumir y riesgos que no se pueden asumir. En un país que tiene un 100% de inflación como hoy, es muy difícil. Carlos Menem, no me refiero a este Martín que ustedes acaban de escuchar, Carlos Menem venía de una importante trayectoria política, había sido 2 veces gobernador de La Rioja, histórico militante peronista, había estado preso durante la dictadura militar, podríamos decir que uno de los que estuvo más tiempo preso, porque estuvo inicialmente detenido en un famoso barco que había en el puerto argentino dependiendo de la Armada en aquel momento conducido por Masera, y luego había estado preso en Las Lomitas, en Formosa. ¿Se podría considerar a Menem un outsider? No en el sentido de que alguien sea fuera del sistema político, sino de alguien que estaba por fuera del personal político clásico del área metropolitana. Menem venía de Anillaco, La Rioja, un pequeño pueblo, y con esa impronta enfrentó a la principal figura del Partido Justicialista de aquel momento, que era Antonio Cafiero. O sea, se podría decir que Menem, en algún sentido, por lo menos estéticamente, o por lo menos para la zona pampeana, y obviamente la ciudad de Buenos Aires, representaba un outsider, mientras que el prolijo Antonio Cafiero representaba todo aquello de lo políticamente correcto. Milei, por el contrario, viene de ser asesor económico y prácticamente un panelista económico permanente en los medios. Su primer ejercicio del Poder Ejecutivo es ahora como presidente, es decir, su experiencia política es casi nula, tratando de marcar las diferencias que bien decía Jorge Asís, que Milei pretende hacer menemismo sin PJ, es decir, sin el apoyo atrás ni la trayectoria del Partido Justicialista. Por otro lado, Menem era un dirigente político que lograba alinear a todo ese partido detrás de sí, ese amplio partido que ni siquiera Cristina Kirchner y Néstor Kirchner lograron colocar detrás de sí, porque por ejemplo el peronismo cordobés ni con la época de Néstor Kirchner ni con la época de Cristina Kirchner se alineó detrás del presidente de ese momento. Menem sí lo logró. Milei creó un partido nuevo y tiene dificultades en varias de sus líneas. Menem era un dirigente de mente fría, rara vez se lo vio fuera de su eje. Milei, sin embargo, nos tiene acostumbrados a explosiones de ira y palabras desmedidas contra aliados y adversarios. Y por otra parte, Menem logró la estabilización macroeconómica y tenía un modelo económico definido con sus ganadores y perdedores. Falta ver cuál es la viabilidad económica de la estabilización macroeconómica que Milei plantea. El ajuste fiscal, en combinación con la recesión,
tendrá el consecuente desplome de la inflación, cuyo dato de abril se conocerá esta tarde, pero bueno, va a indicar probablemente una caída más fuerte de lo esperado. ¿Esto alcanzará para que la sociedad se encuentre tan satisfecha como se encontró una parte de la sociedad en aquellos comienzos, primer lustro de los 90? ¿Qué pasó con la dolarización? ¿Quiénes serán los ganadores del modelo Milei, sin contar con los reducidos círculos de las clases más acomodadas y fundamentalmente el área de las exportaciones? Menem generó privatizaciones, generó una reforma laboral en convivencia con la mayoría de las cúpulas sindicales. Milei se enfrenta a todos los sindicatos. Menem ganó la hegemonía política argentina, logró ser un presidente figura con ciertos aires de farándula. Milei aún está intentando construir esa hegemonía y es muchas veces ridiculizado. Milei y Menem son dos políticos distintos que van para el mismo lado. Milei, al igual que Menem, se propone una profunda transformación del entramado económico, productivo, político y cultural del país. Sus aptitudes personales hacen creer que puede tener problemas para poder imitar a su antecesor y maestro. Sin embargo, la política es el arte de lo posible y nunca se puede subestimar a un personaje que logró canalizar un sentir popular y se transformó en presidente, como es el caso de Javier Milei. En la gestión actual se repite no solo el nombre Menem, también hay nombres que resuenan de aquellos años 90. Obviamente Cavallo, pese a sus críticas, es una referencia continua. De hecho, su hija también pasa a ser representante de la Argentina en un organismo exterior. El apellido Mondino también se repite, dado que Guillermo, el hermano del actual canciller, también fue parte de aquella gestión. Daniel Scioli, que hacía política junto a Carlos Menem, hoy es virtual viceministro es un virtual viceministro. El ministro de Interior, Guillermo Francos, es otro apellido que se repetía de la época de Menem a hoy. Como Alberto Fernández, que decía no estar de acuerdo con las 20 verdades peronistas, Menem introdujo en la cultura popular otra variación de la doctrina. A instancias de un periodista muy famoso en aquellos años, Bernardo Neustadt, decía que la marcha partidaria que se anunciaba, la famosa marcha peronista, que tiene un estribillo que es combatiendo al capital, debía ser cambiada por seduciendo al capital. En algún sentido, y por un tiempo lo logró. Se podría decir que de alguna manera el periodista Bernardo Neustadt y su programa era algo equivalente a lo que hoy hace Milei con las redes sociales. Todo el apoyo que tenía Menem de aquel periodista y toda su caja de resonancia sería equivalente, en aquella época no existía ni internet, a lo que hoy logró hacer Milei con internet y con las redes sociales. Se me viene una memoria que podría ser un buen título de una apertura, que es de Bernardo Neustadt a Elon Musk. ¿Sucederá ese acto de seducción en el gobierno actual, con este estilo hiperbólico de Javier Milei? ¿Deberá ser un Carlos Milei, como decíamos en la apertura de este programa, para que tenga éxito el Javier Menem que está en el gobierno? Por lo pronto, el que vuelva a Carlos de 2003 puede haber sucedido en diciembre del 23. 20 años después, veremos cómo termina esta apertura. Mientras tanto, volvemos casi con tono de humor a colocar aquel de spot del año 2003, que vuelva a Carlos, a ver si 20 años después logra el éxito que no logró el expresidente Carlos Menem, de poder ganar aquellas elecciones en el año 2003. Esa que nos da el Estado, basta de tanta mentira, de tanta miseria, de tanta injusticia, que vuelva a Carlos.